Buenos días, buenas tardes para quienes nos escuchan o nos están viendo. En la tarde de hoy vamos a hablar de un artículo que se llama Modulaciones de un estremecimiento vacío en la narrativa uruguaya de posdictadura, futuros perdidos, violencia y el crimen de lo trascendente en Carnaval de Felipe Polleri y Derretimiento de Daniel Mella. Ese artículo fue publicado en el número 35 de la revista Perífrasis. El autor es Blas Rivadeneira, a quien damos la bienvenida y agradecemos tanto por el envío del artículo como por la participación de este evento. Y nos acompaña María Jesús Benítez, también de la Universidad de Tucumán, los dos son de la Universidad de Tucumán en Argentina, de CONICET. Y nada, agradecerles a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Blas, por ese artículo tan interesante, tan bonito, y gracias, María Jesús, por apoyarnos en esta presentación. Buenos días. Buenos días, Hugo y Blas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar también de esta conversación. Sí, lo primero es, pues, yo voy a hacer un par de preguntas siempre. En realidad, quien va a desarrollar buena parte del conversatorio va a ser el trabajo de María Jesús. Mi primera pregunta sería como, este artículo que tú presentas sobre estas dos novelas, sobre Carnaval de Felipe Polleri y Derretimiento de Daniel Mella, ¿hace parte como un proyecto tuyo, Blas? Como ¿dónde ubicas, digamos, en tu trabajo este artículo? Esa sería como la primera pregunta. Sí, yo vengo trabajando digamos, podríamos decir, el sistema literario uruguayo, ya desde mis tesis de grado, de posgrado, y esto forma parte de un proyecto también en donde, de postdoctoral, digamos, que tenía que ver también con una instancia en el CONICET, en donde yo planteaba esta idea de las narrativas uruguayas de postdictadura, pero no cualquier narrativa uruguaya de postdictadura, sino deteniéndome en una zona que yo elijo eh, investigar a partir de el diseño de un concepto, que es este concepto de estremecimiento vacío, que hace referencia básicamente a dos cosas. La idea esta de estremecimiento tiene que ver con una palabra muy importante para un crítico clave a la hora de pensar el sistema literario uruguayo y también latinoamericano, que es Ángel Rama, que él hablaba de un estremecimiento para referirse a un momento clave en las letras latinoamericanas, que era el modernismo. Ya sabemos que Rama era un gran estudioso del modernismo, tiene dos libros sobre ellos, y él pensaba un nuevo estremecimiento en la década del 60, porque él decía, en el modernismo fue el momento de incorporación de América Latina al mercado mundial y a la internacionalización capitalista, y él decía en la década del 60 eso está puesto en cuestionamiento por los procesos sociales que había en ese momento, y él decía que su paralelo en términos literarios tenía que ver con una serie de narrativas que impugnaban o cuestionaban un realismo hegemónico que él ubicaba dentro de lo que llama la corriente de los raros. Entonces es interesante ese planteo porque obviamente la violencia de las dictaduras militares en casi toda América Latina y en particular en el Cono Sur frustra eso, pero las corrientes de los raros sigue teniendo una potencia, y en particular un escritor que para mí tiene una gran relevancia en estas zonas de escritura de postdictadura, que es Mario Lebrero, y por eso esa idea del estremecimiento, ya como un nuevo estremecimiento, una nueva etapa que aparece luego del fenómeno de la violencia de las dictaduras en América Latina, y la idea del vacío en vinculando a la importancia de la figura del Lebrero, que sabemos que uno de sus libros fundamentales es El discurso vacío, que lo escribe además en 1996, digamos, muy cercano a la publicación de estas dos novelas, por ejemplo, que yo estoy trabajando, ya que Carnaval se publica en 1990 y Derretimiento en 1998. Entonces tiene que ver con eso. Es como tratar, yo que había estudiado esta corriente de los raros, y en particular el caso Lebrero, ver cómo se va formando una constelación de autores que giran un poco a partir de su figura y estética
luego de la dictadura uruguaya. Sí, María Jesús. Bueno, de nuevo saludo y agradezco también este espacio, ¿no? Para dialogar sobre este artículo, un artículo inquietante, Blas, donde se vinculan estas dos novelas, Carnaval, como decía el título, ¿no? De Felipe Poleri, y Derretimiento, de Daniel Mella. Hay ahí algunas categorías complejas que vos vas trabajando y que empiezan a entrar en tensión. Por un lado aparece esto del realismo frente a la imaginación, la categoría de hiperrealismo, violencia, ciudad, y esta categoría nuclear que recién mencionaste, que es la de ese estremecimiento vacío, ¿no? Que es una unión de dos términos muy potentes. Ahora en la lectura, lo primero que me interesa detenerme, ¿no? En tu lectura es en esto que vos mencionaste cuando Hugo te preguntaba un poco por la génesis del artículo, esa figura que vos también mencionás casi como fantasmagórica, que sobrevuela tu trabajo y que además funciona como sedimento de las novelas que analizás, ¿no? Y me refiero al escritor Mario Lebrero. Me interesaría preguntarte, porque los dos autores también son de generaciones distintas. ¿Y a qué atribuís esa influencia y esa gravitación de la obra del Lebrero en estos escritores? Y relacionado con esa idea, si observas que hay o no una tensión entre lo que puede ser la tradición y cómo romper o desviarse de esa tradición y esa narrativa del Lebrero en las dos novelas que trabajás. Sí, es como, bueno, es muy interesante la pregunta. Yo creo que el artículo, aparte de leer las novelas, trata de pensar un poco eso. Yo creo que la idea esta, como comentaba, esta idea del estremecimiento vacío, desde ya piensa que hay toda una zona de escrituras que surgen a partir de la postdictadura uruguaya, que están vinculadas a la figura y a la estética del hebrero. A la figura es interesante porque el hebrero va construyendo una especie de lugar de autor muy interesante que tiene que ver casi como la función de un maestro y hasta incluso un gurú, no solo porque dictaba talleres literarios y por ejemplo muchos autores importantes del mapa literario uruguayo de postdictadura directamente hicieron talleres con Lebrero, como puede ser Fernanda Trías, que ya es una escritora reconocida internacionalmente, o como puede ser Inés Bortagaray, o como puede ser Pablo Silva Olazábal, sino también están estos autores que quizá no hicieron los talleres del Lebrero, pero tuvieron una relación de amistad y una relación de amistad que incluso los llevaba a tomar decisiones de vida, digamos. Yo en el artículo coloco una pequeña intervención, digamos, de Poleri, en donde él habla de esos autores que aparecen cada tanto, digamos, modelos de, como puedes, y él lo titula al Lebrero en ese sentido, como el maestro, también en el sentido de un posicionamiento como del lugar de autor y casi como una forma de vida del escritor, que es ese escritor que no se vende, que, no ve, que defiende su estética y más allá de los requerimientos del mercado, que siempre primero está eso, lo estético, antes de tratar de tener lectores. Y eso, por ejemplo, lo lleva a Poleri de tener un trabajo muy estable y muy importante, como trabajar en la Biblioteca Nacional Uruguaya. El diálogo con el obrero le dice, bueno, si yo me quiero dedicar a la escritura, tengo que arriesgarme. Y arriesgarme es arriesgar esta posición de comodidad y dedicarme a la escritura por completo. Y él toma esa decisión de, por ejemplo, de hacerlo, y ahí comienza también la mitología del autor de Poleri, y en el caso de Mella también tiene ese contacto de que él es un joven que rápidamente tiene un impacto siendo muy chico dentro de las letras uruguayas. Él es un lector no de la tradición
fuerte de la literatura uruguaya, o sea, de la generación del 45 o la famosa generación crítica, donde están autores como Netti o como Benedetti, sino que él lee literatura de afuera, entre comillas, como Rey Loriga, y sin embargo él considera en el Lebrero que ahí hay un diálogo, digamos, que él dice parece que no es uruguayo, digamos, lo que escribe, y tanto es así, pero no solo, él dice que le impacta, que no la puede dejar seguir leyendo porque es una novela muy fuerte, pero que sin embargo la recomienda a la editorial Trilce, donde él viene de escribir este discurso vacío, de publicarlo, él publica en el 96 y ya en el 98 se publica Derretimiento. Entonces, hay esa constelación de autores que tienen un vínculo con Lebrero muy concreto, me parece como un primer dato importante a destacar, y sí me parece también que en su estética ellos tienen una vinculación concreta con Lebrero, y ahí viene a tener presente esto de que, bueno, Rama había pensado el sistema literario uruguayo a partir de esa oposición entre el realismo hegemónico y esa corriente que él dice marginal, secreta, pero que en las décadas del 60 empieza a tener más potencia, que es la corriente de los raros. Karina Blixen, y yo lo tomo un poco de ahí, ella piensa que la dictadura uruguaya genera un impacto tan grande que esa discusión empieza a ya no ser tan así, digamos, como esos dos bandos tan separados, y yo creo que las poéticas de ellos empiezan a tratar de encontrar una forma de acercamiento, digamos, y que creo que tiene que ver con el devenir propio de la obra del Lebrero, porque el Lebrero, también la dictadura uruguaya, marca como dos grandes momentos en su obra, previo a la dictadura, lo que logra leer Rama, que él lee, por ejemplo, la novela La Ciudad, y lee el libro de relatos La máquina de pensar en Gladys, es ese Lebrero que Rama habla del libertinaje imaginativo, completamente onírico, muy influenciado por Kafka o Lewis Carroll, digamos, pero luego de la dictadura, Lebrero empieza a escribir lo que él llama la trilogía luminosa, empieza el proyecto de la novela luminosa justo previo al final de la dictadura, es en la década en 1984, y en última instancia yo leo esa idea el pasaje de lo onírico al hiperrealismo, en este caso el hiperrealismo de contar los detalles más elementales de la vida en esos relatos diarios que va escribiendo Lebrero, como un pasaje en donde él lo que se propone es buscar esa experiencia luminosa, que no es en última instancia buscar una forma de escritura perdida, esa escritura que él creía que tomaba contacto con lo más interior, con los fenómenos más inconscientes de él, y que le permitía crear esos relatos, es lo que él siente perdido y trata de indagar ahí. Entonces, para mí, este pasaje en donde ya las políticas de representación del realismo se agitan, digamos, o se vuelven todavía mucho más tensas, mucho más, digamos, subrayadas, me parecen que es interesante para pensar la extrañeza que van a producirse en estos textos, y por eso aparece la figura esta del hiperrealismo, porque lo insólito, digamos, eso fuera de lugar, digamos, pensando en la rareza también en términos de lo que habla Mark Fisher, que dice lo raro sería eso que en la experiencia de la lectura uno no imagina que debería estar ahí, y aparece ahí, eso que aparece no asimilable, eso raro que está ahí, yo lo interpreto a partir de este derroche de imágenes que tienen que ver con la violencia en los textos y con la figura esta de lo abyecto, digamos. Esa sobrecarga, ese derroche de imágenes de ese tipo hace que estos textos también cuestionen un poco el realismo. Entonces, no hay una idea de la ruptura con el realismo a partir de que lo insólito tenga que ver
política de la representación de lo fantástico, sino con este subrayar este realismo que se vuelve más enrarecido a partir de este derroche de imágenes violentas, en el caso de Mella, esa focalización casi fisiológica en el cuerpo que se está descomponiendo en la materia, en su corrupción más elemental, también genera esa sensación de extrañeza al momento de la lectura. Y bueno, y en ese sentido yo creo que también tiene que ver con esta estética o con este devenir de la estética del hebrero. Ujú. Sí. Yo tengo una pregunta, es en el artículo, y lo haces acá de nuevo también, como que se puede claramente reconocer como un mapa de autores, constelaciones, quienes se están moviendo en esa literatura de predictadura, por decirlo, y postdictadura, y como Lebrero ocupa ahí un lugar central. Mi pregunta está más asociada cuando tú te ocupas de Carnaval de Felipe Polleri o de Derretimiento de Daniel Mella. ¿Cuál es el criterio de decisión, digamos, para ocuparse específicamente de esas obras? Y esas obras, el Carnaval y Derretimiento, ¿qué lugar ocupan en el conjunto, digamos, de la narración de los autores? O sea, ¿por qué ocuparse de Carnaval y por qué Derretimiento? ¿Y ellas en qué lugar están en la obra de estos autores? Sí, a mí los criterios tienen que ver con tratar de diseñar esta constelación de autores alrededor de Lebrero, que desde ya son muchos, digamos, yo acá nombré algunos, Fernanda Trías, pero también incluso autores que no necesariamente tienen que ver con estos vínculos con los talleres o personales, pero que están interpelados por la poética de Lebrero, como puede ser Ramiro Sanchís, también es un autor interesante para pensar. Entonces voy armando esa constelación de autores y sí destacar cuáles son las novelas, en este caso son novelas primerizas, digamos, no son necesariamente las primeras novelas, pero están ahí de ser las primeras. Están además en una década importante para pensar estos giros que tienen que ver con el imaginario del futuro, la cancelación del imaginario del futuro, como es la década del 90, en nivel general, pero en particular es la década de la hegemonía neoliberal en América Latina, entonces también es muy importante, una es en la apertura de esta década y una ya es más al final y está como en el medio la escritura de este libro fundamental del Lebrero, que es El discurso vacío. Entonces, a partir de esos elementos es que voy tomándolo, aparte de tomar las particularidades de las operaciones estéticas que hacen cada uno ahí y que yo trato de desarrollar en el texto, como por ejemplo este vínculo a partir de cómo esta irrupción de lo insólito al hiperrealismo tiene que ver con esa figura que me parecía interesante, de un concepto que tomó Damián Tabarovsky a partir de esa idea de lo que sobra, digamos, como ese trabajo con lo que sobra en los textos me parecía como importante a la hora de seleccionar por qué estas dos novelas en el marco de esta zona de la literatura de postdictadura, vinculada alrededor de las constelaciones que se arman alrededor del hebrero y de la categoría que yo diseño, esta de estremecimiento vacío, y en particular por qué ponerlas en diálogo a estas dos, digamos, también es esa decisión. Sí. María Jesús. Claro. Ahí hay muchos elementos que fuiste mencionando y a partir también de esta pregunta de Hugo. em, yo pensando esto que mencionás de de ese sentimiento de nostalgia por ese futuro perdido, ¿no? Y cómo ese sentimiento vos vas destacando alrededor del proceso de construcción que tienen los personajes centrales de ambas novelas. Yo pensando en los lectores que aún no se acercaron a tu artículo, que no lo leyeron, me parece que si podrías profundizar eh, un poco en los dos personajes centrales de cada novela, porque ahí hay un proceso, ¿no? de autofiguración, de construcción propia de esos personajes, uno como ese escritor poeta y el otro como un asesino. Y ahí después hay otras cosas que me disparaba a mí esto pensar, pero son eh, es ese proceso de construcción de determinado tipo de personaje, un poeta y un asesino, el que habilita esa mirada de la realidad, el que habilita esa mirada crítica de esa realidad, el que
potencia esa violencia que existe en la ciudad y que se traslada hacia esos otros espacios, ¿no? Por los que va a circular después el protagonista de Derretimiento. Un poco eso, ¿no? La mirada sobre estos dos personajes en función de algo tan poético como es una nostalgia por un futuro y en esa construcción que vos dijiste casi abyecta que hay de esa realidad de la cual forman parte estos personajes. Sí, es como muy interesante la pregunta. Yo creo que los personajes, estas voces, eso también tiene que ver con la influencia del hebrero, esta primera persona tan fuerte, es como una marca y es interesante. Yo destaco varias cosas de estos personajes, pero esta idea del concepto de lo que sobra me parece como interesante porque, como dice Tabarovsky, dice que lo que sobra tiene la potencialidad de construir una lengua otra frente a la lengua hegemónica neoliberal, y lo que sobra se construye, dice él, a partir de la idea del derroche. Y entonces a mí me parecería que hay, a partir del derroche de las imágenes violentas y de lo abyecto, aparecía esa posibilidad de la apertura a ese hiperrealismo, y estos personajes son claros en la construcción de eso. Igual yo creo que es interesante cómo se ubican en distintos, digamos, hasta se podríamos decir, zonas políticas de representación. Una claramente se ubica en la ciudad, que es la novela Carnaval, que es este personaje que es un poeta, es un poeta que aparece casi igualado a la figura del gato sarnoso. Esta ciudad está llena de cucarachas, está llena de basuras, están los borrachos, los vagabundos, o sea, se muestra el contrapelo de esa ciudad higiénica y ordenada, y ahí aparece, es donde habita este personaje. El editor aparece nombrado como si fuera un dios que siempre coloca a esta figura del poeta en una espera permanente, como si fuera un purgatorio permanente, y que no le da espacio para publicarlo. Y sin embargo, lo que me parecía también esta figura del gato sarnoso era interesante. Yo ahí hago una comparación, por ejemplo, con un momento Salinger hace que uno de sus personajes más emblemáticos, que es Sigmund Glass, diga de que lo más valioso es un gato muerto porque se escapa a las lógicas mercantiles, no se puede comprar. Pero acá el gato sarnoso no solamente escapa a esas lógicas, sino que también tiene la potencia amenazante de lo viviente. Entonces, esa cuestión es muy importante porque este personaje es cualquier cosa menos alguien que acepta pasivamente ese lugar marginado, sino que él siempre está maquinando atacar a su padre aristocrático, atacar a la figura central de este orden, que es la figura del patrón. Entonces, este personaje al que vamos caminando con él por esa ciudad llena de cucarachas y de vagabundos y prostitutas, tiene esa potencia. Y con respecto al otro personaje, ya ahí vemos como un desplazamiento, ya de ese espacio de la ciudad, ya los espacios son mucho más reducidos, y básicamente podemos decir que el gran espacio que trabaja poéticamente la novela es el propio cuerpo del protagonista y de sus víctimas, porque en principio nos encontramos con un personaje que, por una razón que no está claramente determinada, está postrado, tiene una enfermedad que lleva a que su familia lo tenga que asistir hasta en las cosas más elementales, y en lugar de narrarlo a eso como un acto de amor de la familia, de que lo está cuidando, narran el lado B de eso, de que la familia muchas veces es descuidada y hasta incluso es violenta con ese cuerpo. Y es interesante porque él sufre diversos vejámenes a lo largo de ese estadio cuando él está postrado en la cama, pero el protagonista se puede decir que tiene una epifanía que lo lleva luego a él convertirse en lo que se va a terminar convirtiendo en criminal,
En otro momento donde vuelve a aparecer la figura de lo animal, por eso también yo destaco ahí en el artículo esa idea de la animalidad como un dispositivo que habilita estas formas de representación divergentes, porque él está en una escena en donde están dos perros, se están atacando, en realidad hay uno más fuerte que está atacando muy fuertemente a otro y lo deja casi moribundo, y entonces interviene un adulto y lo recoge el perro moribundo. Y entonces él tiene toda la expectativa de que lo van a salvar o que va a intentar salvarlo, pero en realidad lo que termina haciendo el adulto es ponerlo en una bolsa de basura y meterle dos tiros. Y entonces él inmediatamente piensa, porque recién se está recomponiendo de ese estadio donde antes estaba postrado, de que ese podría haber sido él, digamos, que él era también un sujeto descartable, porque estaba en esa situación indefensa y podrían haberle pegado un tiro y ponerlo en la basura. Entonces él inmediatamente piensa, o sea, no puedo ser ese perro descartable, tengo que ser el que atacaba. Y entonces ahí comienza también ese tránsito del personaje que va a cometer distintas situaciones de violencia y ahí viene la cuestión esta de que no hay futuro. A mí lo que me parece más interesante de la novela es el trabajo que hace sobre la clausura con respecto de cualquier tipo de trascendencia, de que hay una indagación poética sobre el colapso de la materia para decir no hay nada más. Y entonces el caso más extremo es que él tiene una mujer encerrada, que está lastimada y que la hace sufrir, no le da de comer, no la tiene, o sea que básicamente se está derritiendo, como dice el título, o sea, se está colapsando su cuerpo y él sistemáticamente va a registrar cómo ese cuerpo está colapsando, digamos, para en parte tener esa visión concreta de que no hay un más allá. Y ahí yo hago un vínculo con Lebrero muy interesante, que considero que es interesante o que está planteado ahí. Él, incluso en la novela, estos vínculos con Lebrero, él incluso coloca una frase concreta de la novela La ciudad de Lebrero como una especie de homenaje. Entonces me parece que si es un vínculo más allá de que se puede realizar, y es que Lebrero, él siempre pensó en los pájaros, y viene, bueno, hay toda una cultura e imágenes de la religión católica sobre todo, como símbolo del espíritu. Entonces esta mujer, cuando está ya en sus últimos momentos, el narrador dice, le vi cara de paloma muerta. Entonces ahí ya tiene eso. Y después hay otra imagen muy interesante en donde hay otro crimen, un crimen que no comete, pero él se fascina un poco y piensa en esa persona crucificada como si fuera una especie de pájaro y va a la escena del crimen, pero no encuentra nada, solo encuentra el olor del desinfectante. O sea, quiere decir que después del colapso, de la muerte, no hay nada, solamente ese olor, digamos, del detergente y del desinfectante. Entonces, a mí me parece que es interesante para pensar estas clausuras de la imaginación del futuro, que es transversal, yo creo, a mucha de la literatura que se está escribiendo actualmente, por eso la emergencia de dispositivos como ser ucronías o como ser distopías, pero que también en estas narrativas más particulares, de estéticas más particulares, uno también puede rastrearlo, digamos, la emergencia de ese fondo negro que pasa en las dos novelas, y yo también destaco como perspectivas para pensar esta clausura del futuro o las dificultades para desplegar una imaginación acerca del futuro. Bueno, muy completa la respuesta. No sé si Hugo quiere hacer algún No, es que te comentario. adelanto porque yo quería que hablaras un poco claro. En Boyeri, la imagen del gato ese sarnoso que tú asocias pues como con la pérdida del capitalismo. En el otro, la imagen del perro con una violencia así muy terrible metido entre una bolsa al que le disparan. Y también esa imagen que tú recuperas desde el epígrafe del pajarito que aparece en el texto del Lebrero. Esa animalización permanente es como un rasgo
de esta literatura de postdictadura o hay o podríamos hablar, o podrías hablarnos un poco como el aparato teórico, digamos, que se mueve detrás de esa animalización que se expresa, digamos, que aparece en las tres obras que tú estás presentando allí, obviamente en la más detalladamente analizada, tanto en Polleri como en Derretimiento. Sí, bueno, hay o sea, yo no sé si lo plantearía como un rasgo de toda la literatura, pero sí me parece interesante, yo por eso hablaba del concepto de animalidad de Gabriel Sí. Giorgi, que hay otros autores que lo Ujú. destacan, de que piensan esta idea del dispositivo de lo animal como una posibilidad de pensar formas de representación divergentes o no políticamente establecidas. O sea, entonces, en ese sentido, estas literaturas que trabajan esa situación de extrañeza a la hora de trabajar la representación literaria, digamos que se valgan de estas imágenes ligadas a lo animal, me parece interesante porque habilita esta idea también de esa extrañeza marcada que yo decía por la irrupción de lo insólito que habilita ese hiperrealismo. El trabajo de ese poeta, que es en realidad un gato sarnoso en esa sociedad que está deambulando, y de este cuerpo que en un principio lo vimos postrado y que lo vimos, que no sabemos muy bien por qué está así, pero que el texto de Mella hace como un acercamiento, un enfoque muy cercano de esas dinámicas fisiológicas de la decrepitud, digamos, y luego del colapso propio de la materia, yo creo que tienen que ver con esa idea que decía Giorgi de lo animal como una apertura a políticas de la representación divergentes, distintas, y que habilitan esta situación fuera del lugar o de extrañeza o rara que yo planteaba a la hora de pensar estos textos. Acá está muy claro. Yo creo que en Lebrero la operación era distinta, digamos, porque sí aparecía lo animal, pero yo creo que lo animal tenía claramente esa carga trascendente, simbólica, digamos. O sea, para él la idea esta del pájaro era propia de esa literatura que para él tenía una dimensión trascendente. Él siempre decía de que en realidad la literatura era una posibilidad de contacto con lo trascendente o con el espíritu, y ese tipo de imágenes yo creo que eran funcionales a esa literatura que él pensaba. Yo creo que acá, si hay, hablando de lo que decía la profesora María Jesús Benítez sobre un distanciamiento, también el uso de lo animal en estos autores, si bien marca una continuidad, también marca tensiones con respecto a la poética del Lebrero y que tienen que ver con que el Lebrero, en última instancia, él sí buscaba esa trascendencia a partir de la escritura, y yo creo que en estos dos autores esta idea de trascendencia ya está completamente clausurada. Mm. Sí, María Jesús. Sí, ahí, bueno, yo me quedo eh, pensando, ¿no? En esta idea de muchas cuestiones, ¿no? De la escritura misma como esa forma, ¿no? De trascender y también en esa mirada que vos te detenés mucho, Blas, en el tema este de las configuraciones que tiene la violencia en las novelas. Entonces a mí me vuelven a surgir preguntas con respecto a los momentos de escritura de estas novelas, porque tenemos la obra de, de Poleri y después tenemos en la temporalidad la obra de Mella, que ahí yo lo que advierto, por eso te pregunto, es una escalada o una focalización aún mayor en lo que suponen esas escenas de la violencia dentro de la literatura. Que también hay algo que quiero que entre en escena acá, que es no vos como lector crítico de esas novelas, sino el lector que busca leer, ¿no? Una novela y encuentra algo, algo tan, tan cruel como es lo que sucede, sobre todo en la novela de Mella. Entonces, esa escalada en una narrativización
y de la sucesión de violencia en esta narrativa uruguaya. Que vos tenés un periodo, tenés Lebrero, después este salto temporal a la novela Carnaval, y después es como que estuviera en la epítome, ¿no? de lo violento esta novela de Milla. ¿A qué proceso, cómo se vincula eso con los procesos sociales, históricos, culturales de Uruguay para que esto siga siendo un motivo de trabajo? No sé si me explico, porque hay como una cuestión generacional que me resulta impactante, ¿no? En Mella, que es un escritor muy joven cuando escribe esta novela de Retimiento, y recurre nuevamente a escenas y figuras de la violencia mucho más potenciadas de las que encontraba el lector en Lebrero o las que podría encontrar en la narrativa de Poleri, que vos no sé, o sea, es como que es qué efecto también. Quizás me gustaría más conocer tu mirada, no solo del lector crítico, sino también de ese lector que se acerca a este tipo de narrativa, qué sensaciones genera, ¿no? ¿Qué provoca? ¿Hay una provocación en esta construcción de una narrativa tan centrada y tan descriptiva, ¿no? De lo que es esos cuerpos que se van desmoronando o que se van agrediendo, que son violentamente eh, eh, ¿no? intervenidos, ¿no? Porque hay otro ser humano que está agrediendo e interviniendo sobre esos otros cuerpos. Sí, es como, realmente es interesante la pregunta. Yo creo que lo trato de ver como en diferentes aristas a este tema del trabajo con la violencia. Desde ya, yo creo que si algo tiene también la poética del Lebrero, es que no hace una estetización o un ocultamiento con el tema de la violencia, o sea, sobre todo en textos muy puntuales, como ser la propia trilogía involuntaria, hay como una representación dentro de estas imágenes oníricas muy fuerte de la violencia, de la represión. Hay una construcción de la ciudad como un espacio donde se institucionaliza muchas veces la violencia, el secuestro, sobre todo pienso en novelas como París, eh, pero estaba quizá atravesado por esa idea de la imagen muchas veces de alegórica, digamos, que tienen esas construcciones oníricas. Ya en el caso de Poleri, vemos, como vos decís, que esa situación se vuelve mucho más enrarecida, digamos, ya la violencia ya no se despega de formas de representación que podemos decir fantásticas o oníricas, y ya la violencia es mucho más fuerte, y parecería que, como bien vos decís, es que Mella todavía hace una operación más de desplazamiento, de ir más en profundidad a trabajar esas imágenes. Y eso es interesante hablando del efecto de lectura, porque yo ahí cito un poco una adenda que él hace en la edición argentina, que se hizo hace poco de la novela, de Derretimiento, en donde él cuenta la anécdota de que al librero le gustó mucho por la potencia y la autenticidad. Esos son términos que a él, Lebrero, le eran muy caros de la novela, pero al mismo tiempo él dijo que tuvo que dejar de leerla porque le generaba efectos corporales, digamos, hablando de eso, leer una novela tan fuerte, tan violenta, digamos, pero él lo decía también en términos de elogio, digamos, de que una novela pueda realmente, haciendo una novela extremadamente cortita, digamos, de no muchas páginas, pero que tiene una gran potencia de impacto. Entonces hay como una situación que se va recargando, y yo creo, o sea, la hipótesis creo que una de las cosas que están planteadas ahí es que, bueno, yo creo que la marca son marcas de la postdictadura, a la hora de que pensamos esa idea de dictadura o de ese prefijo post,
no como lo que viene después, sino como eso que todavía sigue fantasmáticamente interviniendo en el presente. Entonces, esas marcas de la violencia, de las dictaduras en el Cono Sur, también son trabajadas estéticamente por estos autores que ven en la tradición, por ejemplo, previa del hebrero, que sí trabajaba de manera mucho más sin ocultarlo, mucho más directa y cruda, muchas imágenes de violencia, para tomar esa tradición y como vos decís, quizás dar un paso más, ir arriesgando más hacia lo intolerable que se puede volver para para el propio lector. Es interesante ese efecto de lectura porque a la hora, yo ahí cito una lectura que hace Benítez Pesolano de la novela de Mella, y él habla de que ese efecto de irrealidad que se genera precisamente en ese efecto de lectura de acercar tanto y detallar tan concretamente esas situaciones de violencia y lo que va sucediendo en el cuerpo, que se genera ese efecto de irrealidad porque uno ya se vuelve muy intolerable lo que está leyendo. Entonces, también es interesante pensarlo desde ese lado, y yo creo que tiene que ver con entonces los resabios de la postdictadura y también con una manera de representar esta falta de poder imaginar un futuro. Por eso la violencia, por eso el fondo negro que aparece en las dos novelas, también me parecen elementos destacables. Yo tenía una pregunta a propósito de un pasaje casi al final del texto, en donde dice el desplazamiento del cuerpo a modo residual en Boyeri, o la osamenta en Mella, del sobreviviente a un ente que vive para sufrir y hacer sufrir. Da cuenta de la transición del desencanto por el vacío a causa de la marginación social, de la cruda constatación metafísica de que luego de la muerte, el olor a detergente, eso cosa de el olor a detergente es la única huella que perdura. Tú hablaste hace un rato del olor a detergente, pero me parece es que una sensación que yo tenía cuando leí el artículo y los comentarios que se hacían era, después de esa violencia extrema del matar al perro disparándole cuando está entre una bolsa, el olor a detergente y la obsesión por limpiar, que no quede nada, que si ya era violenta la imagen de matar al perro, que ni siquiera quede el olor, es una cosa de un agresivo muy impresionante. ¿Tú querrías hablar un poquitito sobre eso? ¿Sobre esa obsesión por la limpieza? Claro, eso es interesante porque él en un momento, cuando va a buscar precisamente a ese cuerpo que él imagina además como un mártir crucificado, él se imagina que el olor, él empieza a decir, ¿qué es este olor que estoy sintiendo? Y entonces él se pregunta sobre el olor, el protagonista, este protagonista psicópata, y entonces se pregunta por el olor, y entonces está diciendo, ¿esto será el olor de la muerte? Entonces, es decir, significa que después de la descomposición viene, por lo menos queda un olor de la muerte, o sea, queda algo, queda un resto, y sin embargo es muy fuerte porque él en un momento dice, no, no es el olor de la muerte, es el olor del desinfectante, o sea que vino alguien, lo limpió y borró para que no quede nada. Entonces es la contactación más fuerte de esa falta de trascendencia. Después de la muerte no queda ni siquiera el resto, no queda ni siquiera el olor de la muerte, sino que queda el olor a detergente, a desinfectante por el que vino después y lo limpió, digamos. Entonces, esa imagen a mí me parece muy fuerte, y además que él haya pensado de que imaginado ese muerto como un mártir, para como él lo veía como un gran pájaro crucificado, también da esa idea de la pérdida de la trascendencia. Ya yendo a las partes, no necesariamente tiene que ver con el aspecto biográfico, pero sí es un elemento para pensar la lectura. Digamos, él venía, Mella, de una familia religiosa, digamos, y él tiene en esos tiempos de cuando él comienza a afianzarse como escritor, un distanciamiento también con esa herencia familiar
de una creencia muy fuerte religiosa, los padres venían de la religión mormona, entonces también eso creo que opera a la hora de pensar los sentidos que está construyendo con estas metáforas e imágenes de la violencia y el después de ese cuerpo que colapsa, ese cuerpo que entra en estado de derretimiento, como dice el título de la novela. Sí, perdón, me atrevo una gótica, porque también yo pensaba en términos de esas políticas de la memoria a veces que son tan agresivas, de después de la violencia y cuando uno creería que eso es como el punto máximo, hay algo peor y es limpiar las superficies para que de eso no se sepa nada. Eso no existió nunca, no pasó nada, no se hicieron esos crímenes. Volviendo sobre la imagen de la dictadura y esta literatura de postdictadura, de hablar de unos crímenes que, más bien, intentar mostrar o intentar asegurar que esos crímenes nunca se presentaron, que esa violencia nunca se dio. Cuando yo pensaba en esa olor a detergente y pensando en esa literatura de postdictadura, es esa literatura en donde ya no, si eso que fue eventualmente tan grave y que terminó siendo como un punto de quiebre para una tradición, eso tampoco pasó. Ahí no pasó nada, que es como una cosa que está Mm. sucediendo en muchas tradiciones en la actualidad. Es muy interesante esa lectura que estás haciendo. Yo la verdad no la hice en el artículo, pero podría ser claramente una metáfora de esa política que se quiso llevar con respecto a, a la muerte y al después de la muerte por Al parte de borramiento, ¿no? los regímenes dictatoriales, esa idea de borramiento, la figura del desaparecido, el ocultar los archivos, no saber qué pasó después, o sea, que no quede ese rasgo de humanidad que es el resto, digamos, porque se encuentra en ese espacio de lo ambiguo, del desaparecido, digamos, a partir de la limpieza, el borramiento. Me parece que es una lectura interesante para pensar también ese vínculo con los efectos de la postdictadura a la hora de pensar las imágenes que construye, en este caso, Mella. Me parece muy atinada la, la puntualización. María Jesús. Sí, yo quería, bueno, esto que se habló recién, ¿no? Estas violencias y esta violencia también, si queremos decir simbólica, ¿no? De limpiar, ¿no? Y que solo quede tapar, ocultar, ¿no? Clausurar completamente, que puede ser, como dice Blas, ¿no? Una cuestión, una manera también de pensar en ese post, ¿no? Dictadura de la narrativa uruguaya, ponerla en diálogo con esa violencia propiamente de las dictaduras y del aniquilamiento que todo eso supuso. Em, Ahí yo pensaba, Blas, proyectando un poco más allá de lo que es el artículo en sí, porque obviamente es un artículo donde vos tomás y analizás con mucha profundidad estas dos obras. ¿Cómo pondrías, porque lo mencionás, pero son menciones, por supuesto, es como que para mí se arma una constelación del desencanto, lo estoy pensando, si es que es así, a partir de esta categoría, ¿no? De estremecimiento vacío que va definiendo tu acercamiento a las novelas, sí hay un gesto estético, retórico, en función de esta nostalgia y de este desencanto en otros u otras autoras y autoras uruguayos, ¿no? Si vos has podido como ir recorriendo otras escrituras, quizás eh, más contemporáneas, digamos, ya del siglo XXI, y si notas algún quiebre con respecto a este apego hacia la figura del hebrero, o si notas que hay una continuidad en este gesto escriturario alrededor del desencanto, ¿no? Eso que es una de las cosas que me suscitó como para pensar y poner en diálogo el futuro también, porque no nos podés decir que, como en estas narrativas, ese futuro no existe.
Sí, yo estoy trabajando esta constelación, esta zona de escrituras de postdictadura, como le contestaba al comienzo a Hugo. Estoy pensándola a partir de esta categoría del estremecimiento vacío y a partir de ahí estoy leyendo diferentes autores y hasta algunos casos ya publiqué artículos sobre todo, por ejemplo, la poética de Fernanda Trías. Ella yo creo que tiene muchos puntos de contacto y con esta idea de trabajar muchas veces la clausura de este futuro, por ejemplo, en el caso de, de diferentes novelas, una, por ejemplo, que se llama La azotea, en donde hay un trabajo sobre termina una madre matando a su hija, y entonces ahí hay como una marca, digamos, de esa hija que puede representar ese futuro, y hay imágenes de violencia, y hay una extrañeza en la manera en que se narra, muy distinta a esta y otros recursos de escritura, pero están vinculadas a partir de esta idea de la nostalgia también por ese futuro que, no, que está perdido. Es una novela muy buena que trabaja casi desde el encierro y luego va hacia una novela que vuelve a trabajar el encierro como Mugre Rosa, en donde, pero ya casi como una especie de distopía pandémica, y entonces ahí vuelven a aparecer además la figura ya no de un hijo, sino de un chico que tiene que cuidar a la protagonista, y también aparece ese juego con la clausura. Eh, Hay otro autor también, todos estos autores están vinculados con la figura del hebrero de distintas maneras, como les contaba, y entonces también Ramiro Sanchís, él tiene como una apuesta por la ciencia ficción y en particular por el llamado weird latinoamericano, nuevo weird latinoamericano, y entonces hay novelas que yo trabajo, como por ejemplo una ucronía que no casualmente sucede en la década del 90, o sea, él dice qué hubiera pasado si en la década del 90 implosionaba la sociedad, se quedaba sin petróleo y todo, que se llama Un pianista de provincia. Entonces él también trabaja ese tipo de poéticas. Y después hay otro autor, por ejemplo, que trabaja ya más una realidad del exilio, que tiene que ver con una novela que se llama Yugoslavia, que es un juego porque son inmigrantes uruguayos, entonces no entienden que es uruguayo, entonces dicen que son yugoslavos por cómo se pronuncia, y entonces yo voy trabajando, sí, una constelación de autores y de poéticas a partir de este eje y esta zona que yo llamo de la literatura uruguaya de postdictadura. No significa que es la única zona, porque si hay otras zonas, todavía desde ya hay autores que son autores de la década previas, o sea, incluso yo los nombro un poco en el artículo, autores que tienen que ver con una tradición ya más militante y que siguen publicando, y otras tradiciones también dentro del mapa de la literatura uruguaya, pero a mí me está interesando eh, esta zona que tiene que ver, que yo la puedo delimitar a partir de estas categorías y que para mí tienen diálogo con esta tradición mucho más vasta que tiene que ver con la genealogía de los raros que había desarrollado Ángel Rama. Entonces yo con eso estoy trabajando y actualmente estoy dentro de esos trabajos tratando de pensar en particular ciertas escrituras de mujeres, digamos. Ajá. Entonces, esa sería como una nueva inflexión que estoy pensando, por eso estoy leyendo mucho a Fernanda Trías, Inés Bortagaray, que también tiene que ver, hicieron talleres con Lebrero, y después Tamara Silva es una escritora muy novel, muy joven,
uruguaya, pero que ya está teniendo un importante impacto, ganó premios muy relevantes en Uruguay, ya la publicó también Páginas de Espuma en España, y me parece muy interesante lo que hace. No sé si todavía la puedo vincular a estas categorías que yo vengo trabajando previamente, todavía estoy en proceso de lectura, pero sí me parece que rescata ciertas cosas de lo que hablamos del trabajo con lo animal de una manera muy original y también me está interesando mucho. Y bueno, en esas lecturas es con lo que me estoy deteniendo en el último periodo para pensar la literatura uruguaya. Sí, lo que sí tiene en común es pensar la literatura uruguaya post dictadura, también en un momento tengo un artículo que pienso también la crisis, porque nosotros tuvimos crisis de 2001 y en Uruguay, como que hubo, nosotros en Argentina, en Uruguay hubo una repercusión muy concreta en la crisis de 2002. Entonces también esa nueva situación también me parece interesante como un hito para pensar estas escrituras de postdictadura. Son algunas de los ejes o que estoy teniendo en cuenta a la hora de organizar este amplio corpus que uno tiene que ir delimitando de la literatura uruguaya contemporánea, que sería mi eje de estudio. Ujú. Solo un comentario de puro contexto. Fernanda Trías estuvo acá en nuestro departamento de literatura en la Universidad de los Andes en Bogotá y de hecho Mugre Rosas escribió, bueno, no sé si en esta casa pero en este departamento, digamos, en una Ah, estancia mirá. en la cual ella estaba. Yo tengo una pregunta, ahora mirando la bibliografía tanto de Poyeri como de Daniel Mella, ¿cuál ha sido la repercusión, o podrías contarnos rápidamente, cuál ha sido como la repercusión de la recepción más bien de estas novelas en términos de traducciones, de divulgación, de éxito relativo editorial o algo? ¿Tú podrías Y contarnos algo sobre esto? sí, o sea, obviamente que el mercado literario uruguayo es un mercado literario reducido, digamos, Sí. pero las obras tanto de Poleri como Mella tienen una trascendencia crítica muy relevante que sí los lleva a que tengan ediciones en otros países y que incluso en el caso de Mella, cuando él surge con estas novelas, aparece como una especie de nueva voz que tratan de instalarlo así como el joven, el enfant terrible, digamos, de la literatura que aparecía ahí, eso se lo quiso construir en esa imagen y él tuvo una reacción muy fuerte que es que dejó de escribir. Él estaba así en pleno auge y dejó de escribir, o sea, como que esa situación lo llevó a un momento de bloqueo en donde dejó de escribir muchos años y luego volvió a escribir ya también con una revisión de su estética, ya no esta estética que trabaja en lo que sería la trilogía del dolor de las primeras novelas, pero él en un primer momento tuvo un impacto importante y en el caso de Poleri es como un escritor es el escritor, ahora ya como falleció Lebrero, es el escritor de culto uruguayo, o sea, muchas veces tiene hasta nominaciones, o sea, lo proponen para el Nobel, o sea, es como ya es una persona ya mayor, bastante mayor, pero que todavía tiene una gran vitalidad de escritura y es destacada en ese sentido. Desde el punto de vista comercial, sí creo que todavía está mucho por hacerse y creo que la tarea crítica aparte de buscar sentidos y todo eso, es también estimular que se lea y que muchos editores tengan en cuenta estas poéticas, que son poéticas muy potentes, muy particulares, muy originales, y creo que, bueno, por ejemplo, la tarea esta del artículo puede ayudarlos, pero desde el punto de vista crítico son muy reconocidos, pero tienen también ese lugar, sobre todo Poleri, más intersticial en relación con las políticas digamos, mercantiles de la literatura, que es el lugar que también supo estar toda su vida Mario Lebrero, que es interesante eso, porque Lebrero las grandes publicaciones y traducciones les llegan
después, casi se puede decir cuando ya él murió, ahí póstumamente empiezan las publicaciones ya en todos lados, de la novela luminosa sobre todo, pero estos autores tienen en parte esa tensión propia del mercado también, que es un mercado pequeño, es un país pequeño, muy rico culturalmente, pero que tiene esos límites, y después también están los límites de las políticas editoriales de cada de las editoriales, que muchas veces una editorial uruguaya no tiene capacidad de distribución, por ejemplo, en Colombia, digamos. Sí. Entonces ya dependen de que lo publique una editorial colombiana, porque, y muchas veces incluso las multinacionales, cuando editan a uno de estos autores, no lo editan para toda Latinoamérica, sino que lo editan en particular, pero estos autores trabajan con editoriales uruguayas, o sea, importantes, editoriales importantes uruguayas, pero ya para poder, por ejemplo, ser leídos en otros países, necesitan ya que lo publiquen una editorial de los otros países, porque las capacidades para distribuir son muy limitadas, digamos, lamentablemente en nuestros países. Sí. María Jesús, ¿quieres cerrar, por favor? Sí, no, creo que esto que yo le había preguntado a Blas, ¿no? Esa constelación que él está armando de escritores y escritoras, ¿no? Esos gestos que se van reescribiendo. Y ahí quizás la pregunta que vuelve a surgirme es, sigue siendo, por ejemplo, sobre todo en las mujeres que mencionaste que están teniendo una impronta importante, y bueno, y ahora nos venimos a enterar a través de Hugo que Fernanda Trías compartió un periodo en la Universidad de los Andes. ¿Sigue siendo tan gravitacional la figura del hebrero en las escritoras mujeres? O sea, yo creo que es una figura de que abre el juego. A mí me Ujú, parece que es una figura que abre el juego. Yo creo que, por ejemplo, Fernanda, yo sabía que sí dictaba cursos en Colombia de escritura creativa. ujú, Eh, y yo creo que abre el juego, pero para mí lo que sí tiene interesante también la figura del hebrero es que no arma una escuela en un sentido restrictivo, o sea, como que no es que se parecen al hebrero, sino que abre un juego bien, que tiene que ver con apostar, casi como ese fragmento de la declaración de Poleri que coloco ahí, casi como ese modelo de forma de vida con respecto a la escritura, o sea, de no bien. venderse, de Mm, apostar siempre a lo particular. Es muy interesante porque otro escritor que era tallerista del Hebrero, que se llama Pablo Silva Olazábal, publica en un momento los mails, porque él tenía taller por mail con el Hebrero, y entonces publica que el Hebrero le dice, le manda él un cuento, le dice, ah, bien, con este cuento quizás ganás un premio, pero si vas a seguir escribiendo este tipo de cosas, no me mandes más. Porque decía que básicamente él ya estaba adaptando, pensando en claro, escribir una literatura que pueda generar algún reconocimiento, y no en lo que para el hebrero tenía que ver con esa escritura propia, única, claro, irrepetible, de una estética personal. Y yo creo que en ese sentido sí lo marcó a esta constelación de autores, y creo que en ese sentido, por ejemplo, es lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en la potencia de la escritura de Fernanda Trías, que dentro de todas estas voces que uno puede destacar como grandes escritoras latinoamericanas con reconocimiento, yo creo que es quizás la que toma riesgos en cuanto a extrañeza de su literatura mucho más grande que otras. O sea, ujú, me parecen muy buenas escritoras, muchas, podemos hablar Samantha Schweblin claro, y claro, otros autores, pero en términos de riesgo, digamos, en esas políticas de representación, creo que Fernanda Trías toma un poco más riesgos, y en ese sentido creo que está ahí flotando el, el, el fantasma del hebrero, pero no en una cuestión de una influencia de decir escribe. Yo tampoco creo que ni claro. Poleri ni Mella escriban, digamos, como el hebrero, sino que tienen que ver con esa influencia que muchas veces tiene que ver con esa ética y estética
pero más ética del escritor. Claro, no, Ah, yo pensando, porque hay como una cuestión en ambos escritores, como que de algún modo piensan y tienen un vínculo, ¿no? Y una necesidad como de acercar esa obra al hebrero y tener de parte del hebrero una devolución, ¿no? Y pienso generacionalmente, si en estas nuevas producciones uruguayas ya es como que esa mirada y esa lectura es imposible que exista. Entonces, si es que sigue siendo todavía esa cuestión fantasmática, ¿no? que vos mencionabas. Y ahí para comentar una cuestión con otra figura también de la crítica que gravita mucho, que es la de Ángel Rama, entonces vos pensás que esa categoría que vos usás también en este artículo, que la usaste en nuestros trabajos de los raros, podría también hacerse, ¿no? La barra esta de los raros, las raras, Sí, entraría yo, esa... a mí me parece como interesante. Yo creo que este concepto de los raros sigue siendo muy potente. En el artículo hay marco de que, bueno, está ese esbozo original de Rama, que a la vez es una apropiación o tiene el sedimento de lo que había hecho Darío, pero también hay actualizaciones, o sea, como lo que hace Achugar, lo que hace Blixen, y a mí me parece interesante el vínculo con una tradición totalmente distinta que quizás ni, no quizás, lo más probable es que no lo haya leído, no sepa ni quién es Rama, que es esta idea de Mark Fisher cuando él piensa lo raro como eso que no debería estar ahí, eso que está fuera de lugar, como experiencia de lectura, y que a la vez, y eso es un giro interesante, es un cuestionamiento a esta falta de horizontes y expectativas de futuro, porque es interesante, porque quizás desde el punto de vista de la referencia se da cuenta de algo, pero a la vez lo que marca Fisher como algo muy interesante es que lo raro es un cuestionamiento al realismo capitalista, o sea, esa idea de que no va a haber alternativas y de que sí o sí vamos a tener que vivir en una especie de repetición permanente en nuestras vidas, porque no puede cambiar esto que es el capitalismo, y entonces el hecho de que aparezca eso inesperado, eso insólito, que en lo que uno tenía que esperar, en lo que uno esperaba que tenía que decir, por ejemplo, un relato, genera un cuestionamiento de las propias lógicas de esa falta de horizonte del realismo capitalista. Entonces yo creo que estas poéticas, a la vez que dan cuenta de esa cancelación del futuro, abren en su propia dimensión estética un cuestionamiento muy interesante a esa falta de horizontes, porque aparece lo inesperado, digamos. Y entonces yo creo que eso a mí me parece interesante pensar la figura o el concepto este de los raros a la luz de todo el desarrollo que hizo Rama o que hicieron otros escritores uruguayos, pero también atravesarlo por estos desarrollos que hace Mark Fisher a partir de su concepto de lo raro o el weird que él desarrolla y me parece interesante porque lo lleva también al campo del efecto de lectura que hablábamos recién y eso es interesante. sí. Nada, muchísimas gracias a Blas Rivadeneira por este artículo que publicamos en la revista Perífrasis, a María Jesús Benítez por acompañarnos. Em, Muy bonita muy bonito la presentación, muy buena la presentación del artículo. Y nada, recomendar la lectura de Carnaval de Felipe Polleri y Derretimiento de Daniel Mella obviamente la lectura del artículo. Gracias, Blas, gracias, María Jesús, por acompañarnos. Nada, ya en un par de semanas sale el siguiente número de la revista Perífrasis. Muchísimas gracias a los dos por participar esta tarde, ¿vale? Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Un placer. Me parece muy valioso este espacio que tiene la revista, porque no solo acerca al autor, a un artículo, sino también, como vos decís, a la lectura de las novelas, ¿no? Me parece muy importante. Sí.
Sí, muchísimas gracias, Hugo, y bueno, Laura y María Jesús, me sentí muy cómodo, estoy muy contento por haber participado y desde ya, sí, es una invitación a leer el artículo, pero sobre todo a leer estas zonas de la literatura latinoamericana que creo que es uno de los puentes que realizan estas lecturas críticas, que muchas gracias y agradecer por el espacio. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes, Gracias. hasta luego. Chao.